¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy, en estos programas especiales que les hemos preparado para el verano, traigo a un invitado al que tenía muchas ganas de traer, y no porque le vea precisamente poco, sino porque es un gran amigo y además un gran divulgador. Enseguida se lo presento. ¿Con quién vamos a hablar hoy? Largo y tendido durante aproximadamente 1 hora y 20, boleto informativo mediante. Bueno, pues con mi compañero, amigo, socio, yo ya no sé qué más, Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Y pesadilla suya también, porque hay muchas veces que digo, oye, Domingo, ¿puedes entrar hoy con nosotros en Con Ánimo de Lucro? Y siempre me dice, estoy en clase, hoy no puedo, Luis, pero hoy no puedo. Pero hoy sí que le tengo aquí, sí, para este verano. Domingo, le voy a confesar a ustedes que cuando ha entrado en el estudio me ha dicho, Luis Fer, no me has dicho de qué vamos a hablar, esto no se hace. Pero bueno, no te he dicho nada porque quiero que sea sorpresa, porque creo que le va a dar frescura al asunto que quiero traer y tratar hoy contigo en el programa. Y el asunto que quiero tratar contigo hoy en el programa es batalla cultural pura y dura con Domingo Soriano. Te quiero plantear una serie de diatribas que son la lucha fundamental de la izquierda y que han sido capaces de conquistar el mainstream, y sin embargo hay que combatirlas y además hacerlo sin ningún tipo de complejo. ¿Te parece que te ponga el primer concepto encima de la mesa? Bueno, a ver qué dice la pizarra de Domingo, o qué dice en este caso Domingo Soriano, sobre la igualdad. ¿Estamos en contra de la igualdad? No es que estemos en contra de la igualdad, es que es un concepto matemático que no tiene ningún sentido desde el punto de vista social o político. Bueno, pero sabes que es uno de los grandes empeños de la izquierda, el gobierno más igualitario de la historia. Hemos conseguido alcanzar las mayores cotas de igualdad de nuestra historia. Estoy parafraseando a Pedro Sánchez a lo largo de esta legislatura. Sí, pero por eso digo que la igualdad, como digo, es un concepto matemático. 2 más 2 igual a 4. Haces una ecuación, despejas la X, acabas sacando el resultado y efectivamente ahí tiene sentido. En el ámbito científico, si lo queremos ver así. En el ámbito social no tiene ningún sentido. Es una trampa retórica y habría que preguntarse qué tipo de igualdad. Porque, por ejemplo, cuando nos dicen alguno de estos lemas, ¿no? Este país es más igualitario o menos, este gobierno ha aprobado leyes igualitarias, es igualdad normalmente sobre solo un concepto y medido de una manera muy peculiar. La única igualdad que yo creo en términos políticos y sociales sería la igualdad ante la ley, es decir, que haya una ley igual para todos y que en ese terreno de juego homogéneo para todos, pues cada uno desarrolle sus capacidades. Pero primera trampa de la igualdad es que nos hablan de igualdad para tratarnos desigualmente. Eso es muy llamativo. De hecho, hay algunos ámbitos en que en los últimos años han estado muy de moda, pues, por ejemplo, el ámbito de la igualdad de género en la economía, en las empresas, en las que dicen, en las empresas y en otros ámbitos, ¿no? Dicen, tenemos que conseguir una igualdad artificial, que es que haya el mismo número, por ejemplo, estamos hablando de que es muy típico para este gobierno, el mismo número de hombres que de mujeres. Y entonces, ¿cómo consigues esa igualdad artificial? Y digo artificial porque si no hubieras hecho nada no se habría logrado. Entonces tú dices, no, es un objetivo, es tratando desigualmente a las personas. Esto también, pues, en Estados Unidos, por otros ejemplos, pues la igualdad o las cuotas para diferentes colectivos. Dices, cada uno de estos colectivos debe tener una presencia en las universidades igual a su peso en la sociedad. ¿Cómo consigues esa igualdad artificial? Que no lo es, que de forma natural no se estaba produciendo, tratando desigualmente. Con lo cual, fíjate la trampa de hablar de igualdad tratando desigualmente a aquellos sujetos a los que en teoría quieres conducir a la igualdad. Pero si vamos al ámbito económico, está claro que la igualdad más repetida es la igualdad en renta o en patrimonio.
ese es el objetivo final, parece, de todas las políticas de todos los gobiernos, y parece que es una obsesión. Y claro, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué nos tenemos que ceñir a esa igualdad si no hay otro tipo de desigualdades en los que podríamos entrar? ¿Cómo se consigue esa igualdad? De nuevo, tratando desigualmente a todos. Si es un objetivo en sí mismo loable, que todos tengamos la misma renta o el mismo patrimonio, porque a lo mejor no todos tenemos las mismas prioridades. Para tener una renta determinada que parece que cae del cielo a las personas, pues a lo mejor tenemos que tomar diferentes decisiones a lo largo de nuestra vida, y puede haber gente que diga, pues yo prefiero tomar otro tipo de decisiones, priorizar otras cosas de mi vida. Pero entonces el gobierno, los gobiernos occidentales han decidido que no, que esas decisiones que podemos ir tomando en un momento determinado no deben respetarse, no tanto las decisiones como los resultados de esas decisiones, y que ellos tienen que intervenir. Entonces, básicamente es una mentira porque dices, ¿cómo hacemos esto? Entonces, primero era igualdad de resultados, vamos a tratar de que todos seamos iguales. Luego dijeron, no, lo que hay que conseguir es la igualdad de oportunidades, que es otra trampa, porque dices, no, que todos salgamos desde el mismo lugar, la misma casilla de salida. Dices, ya, pero no todos tenemos las mismas cualidades, unos son más altos y otros más bajos, unos más guapos y otros más feos. Unos son más inteligentes, otros son más dedicados, son más constantes en el trabajo, unos son más brillantes, otros... Cada uno de nosotros tenemos una serie de cualidades. Unos son más habilidosos en trabajo manual, otros intelectual, otros en el deporte. Entonces, ¿cómo igualas millones de condiciones de partida diferentes? Unos tienen una familia que les cuida más, otros que les cuida menos. Unos tienen una familia que tiene más ingresos, otros que tienen una familia que tiene menos ingresos. Entonces, conseguir la igualdad real es imposible. Incluso, digamos, en algunos de los sueños utópicos que se han transformado en pesadillas de la izquierda del siglo XX, esa consecución de la igualdad era imposible. Digo, sueños utópicos que se han transformado en pesadillas. Puedo pensar en los países comunistas, que se ha tratado de hacer una igualdad de tabla rasa. Lo hemos puesto varias veces ya de ejemplo en este programa, pero la Camboya de Pol Pot con los Khmeres rojos, ese fue el experimento. Yo creo que nunca en la historia ha habido una sociedad tan igualitaria. Es decir, sacaron a todo el mundo de las ciudades, quitaron el dinero a todo el mundo, despojaron a todo el mundo de todos sus bienes y les metieron a trabajar al campo a todos por igual. Eso es. Bueno, salvo a los que tenían gafas que los mataban. Sí, no, y a los... y en la China comunista, en la Unión Soviética se hicieron cosas muy parecidas, de todos a la misma escuela, a estudiar lo mismo, controlados por el Estado, prácticamente sacándolos de sus familias. Y los resultados fueron igualitarios. Lo poco que hubo de igualitarismo es horrible. No solo miseria, destrucción, ruptura de cualquier tipo de relación social, muerte, asesinato, miedo, pavor. Eso es lo que los grandes procesos igualitarios, efectivamente, de la Camboya, el de la China comunista de Mao, son procesos terribles. Pero además es que no eran igualitarios, porque también había en esas sociedades, en teoría muy iguales, el que mandaba y el que obedecía, el que lideraba el batallón, que decía en el pueblo cómo se tenía que, pues a los agricultores camboyanos, qué es lo que iban a plantar y quién lo iba a recoger, quién iba a sembrar, quién iba a trabajar, y el que no mandaba el batallón. Entonces, ni siquiera eso era igualdad. La diferencia entre los aparatos de los partidos en esos países y el ciudadano medio, cómo vivían, era enormemente, era muy palpable. Entonces ni siquiera eso es igualitario, pero vemos como esas igualdades extremas a lo que nos llevaron. Y en las sociedades modernas, que alguien dirá, no, pero no os pongáis tan exagerados, en Europa no estamos hablando de eso, estamos hablando de igualar un poco el terreno de partida o este tipo de cosas. La verdad es que no están consiguiendo ni los objetivos finales, porque uno dice, ¿hemos acabado con las clases? No, que tampoco sería bueno. Lo que estamos creando es una nueva desigualdad, que es la desigualdad de los que se sirven del Estado y los que sirven al Estado, los que utilizan al Estado y los que pagan ese uso del Estado, con lo cual es un concepto muy muy falso que no tiene sentido en economía, pero que es muy útil
desde el punto de vista del poder. Lo que pasa es que, ya digo, solo se centran al final en la igualdad de ingresos, en la igualdad de renta y no miran nada más. Y claro, eso es muy Pero peculiar. ¿por qué crees que penetra tanto? ¿Por qué crees que cala tanto en la gente? Cala tanto que se pelean cosas absurdas, o al menos que a mí me lo parecen. O sea, que hayamos tenido que debatir si las jugadoras de fútbol profesional tienen que cobrar lo mismo que los jugadores de fútbol profesional, me parece un absurdo en sí mismo. O sea, quiero decir, al final, un jugador de fútbol cobra mucho porque genera muchísimo dinero y porque tenerlo en un equipo o en otro es lo que va a hacer que ese equipo vaya a ganar más dinero que el otro. Es decir, su salario está en función de la cantidad de dinero que es capaz de generar, más allá de su calidad como futbolista. Digo esto porque ha habido futbolistas que eran peores que otros, pero han ganado más yo qué sé, porque eran más guaperas y tenían una mejor dote para el marketing que otros. Pues claro, que las mujeres digan, no, pues si Messi gana, qué sé yo, 20 millones de euros al año, pues Jenny Hermoso tiene que ganar 20 millones de euros al año también, igual que Messi. Claro, además siempre se fijan en los altos, no quieren decir que los chicos tengan que ganar lo mismo que las chicas e igualarlos por debajo. Pero es muy absurdo. Es muy absurdo y me encantó en este caso la respuesta que dio en su día Rafa Nadal, que se hizo muy viral cuando le preguntaron algo así de por qué las tenistas ganan menos que los tenistas, y dijo, pues no lo sé, igual que tampoco sé por qué las modelos ganan más que los modelos masculinos. Pero es que, vamos, no lo sé, igual yo tengo una manera de pensar un poco diferente. Me parece un absurdo simplemente el hecho de plantearlo. Creo que la realidad es tan tozuda que querer pelearse contra ella es absurdo. Sin embargo, ahí está, y sin embargo ahí están los argumentos, y sin embargo ahí tienes movimientos que influyen en los partidos políticos y que están detrás de este tipo de movimientos que siguen siendo igualitarios. Y bueno, nuestra representante en Eurovisión este año en su letra dice: la igualdad es mi bandera. Es que se ha convertido en un valor en sí mismo. Yo creo que tiene tanto éxito porque apela a un sentimiento humano que es lógico y es bueno. Es decir, cuando un niño nace, cualquiera de los niños que nazcan hoy en el mundo, millones de niños que pueden nacer hoy en el mundo, pues todos pensamos, ninguno de ellos ha hecho nada bueno ni malo por lo que merezca un premio o un castigo. Eso es así. Todos ellos, todos pensamos, deberían tener las mismas oportunidades, todos ellos deberían tener la misma capacidad de tener una vida feliz y, bueno, labrarse su futuro. Y al mismo tiempo sabemos que eso no es cierto, en el sentido de que en función de dónde nazcas, pues vas a tener mejores o peores oportunidades. Eso es así. Un poco llevándolo al extremo, pues el nieto de Amancio Ortega, si cuando nació, creo que tiene un nieto o dos, hace unos años, pues dices, ¿va a tener mejores oportunidades en su vida que un niño que nazca en un país del tercer mundo? Y podríamos decir sí, de todo tipo, no solo económicas, también pues de salud. Si tiene problemas de salud le van a cuidar mejor, sí. Si tiene va a tener más cuidado por parte de sus padres, le van a poder dedicar más tiempo, más cariño, probablemente también. Evidentemente todo lo que tiene que ver con la cuestión material, educación, etcétera. Y entonces ahí decimos, oiga, ¿es injusto esto? ¿O qué ha hecho ese niño que ha nacido en un país del tercer mundo para tener una suerte peor? Que pues probablemente nada. No ha hecho nada y sin embargo se encuentra en una situación desfavorecida. Entonces, alrededor de esa idea, que es lógica, es muy humana y además es bueno que la tengamos, digamos, oye, tenemos que hacer lo posible para que todos y cada uno de esos niños que nazcan tengan las mejores oportunidades posibles. Pues bien, alrededor de esa idea se monta el concepto de la igualdad. Entonces, ¿por qué es muy tramposo? En primer lugar, porque lo reduce todo al ámbito material. ¿Cuánto dinero tiene tu familia? Es el único determinante a la hora de determinar, es el único determinante a la hora de establecer tus posibilidades de futuro. Entonces, lo primero es que eso es mentira,
porque a lo mejor, yo no sé qué posibilidades tenía la familia de Usain Bolt, pero pues sus capacidades, sus genéticas, pues le hicieron, a lo mejor venía de una familia pobre, pero tenía unas posibilidades que todos los demás no teníamos. No es solo una cuestión material. Tampoco es una cuestión solo de habilidades físicas, que siempre nos vienen los ejemplos de los deportistas. Pues, ¿cuánto te cuide tu familia? ¿Qué prefieres nacer? ¿En una familia de ingresos muy altos, pero que tus padres pasen de ti? No se preocupen de lo que haces, o prefieres nacer en una familia de ingresos más bajos pero que tus padres sean más cariñosos. El talento y el esfuerzo también son muy relevantes, y eso también en parte te vienen de cuna. También hay una parte genética en cómo de capaz eres de sobreponerte a las dificultades, cuál es tu resistencia ante determinadas circunstancias. Digamos que hay centenares de aspectos que van a ayudarte o no a tener ese futuro. Si cogemos a cada uno de esos niños, no pensemos ya ni siquiera cuando han nacido, no pensemos en cada uno de esos niños cuando tienen 3, 4, 5 años y decimos cómo le va a ir este niño en el futuro. Hay muchísimos aspectos, pero la izquierda lo primero que hace, los defensores de la igualdad, lo primero que hacen es decir, no, el único factor relevante es el factor renta, el factor patrimonio, lo que tiene que ver con el dinero que pueda tener tu familia. Entonces, en primer lugar, eso ya es muy discutible, porque claro, si igualásemos a todos en cuanto a renta y patrimonio, pues habría unos que seguirían estando en mucha mejor situación de partida que otros. Entonces ahí nos deberíamos preguntar, ¿por qué les igualamos solo en renta? Pues yo qué sé, que le corten un pie a Usain Bolt para que vaya más lento y yo pueda competir con él en 100 metros, o que a los que sean muy listos les den un golpe en la cabeza, o les manden a colegios malos, por ejemplo. Eso el profesor Basto lo dice, yo creo que es el que mejor explica estas trampas de la igualdad. Lo dice, pues lo que tendríamos que hacer es coger a los niños que sean más listos y mandarlos a los peores colegios con los peores profesores, y a los niños que tengan menos capacidad, pues mandarlos a los mejores colegios, por ejemplo. Y la gente se está diciendo, ¿cómo? Hombre, ¿no se supone que todos tenemos que tener las mismas oportunidades? Pues igual que a los padres de más ricos les quitan buena parte de su renta porque así están igualando el terreno de juego, pues hagámoslo también con otras cualidades. A los que se les den mejor los deportes, que no puedan entrenar nunca al deporte que lo hacen bien, y que a ese deporte solo puedan entrenar para tratar de igualarse los que son menos hábiles. Ese tipo de medidas. Cuando lo vemos con otras cosas que no es el dinero, nos damos cuenta rápidamente de lo absurdo que sería, no solo absurdo, sino de lo tenebroso que sería, de esa idea de la igualdad extrema. Entonces, frente a esa igualdad, luego hay una segunda cuestión, que es cómo se consiguen las rentas, porque de nuevo, muchas veces cuando decimos tenemos que conseguir la igualdad de rentas, la igualdad de ingresos, la igualdad de patrimonio, dices, un momento, parece que esos ingresos, ese patrimonio vienen caídos del cielo. Que el hecho de que una persona, una familia tenga unos determinados ingresos es algo en lo que no ha tenido demasiado que ver esa familia, esa persona que tiene esos ingresos. No. Haber alcanzado ese nivel de ingresos es una deriva, tiene por lo menos, el factor suerte también es muy importante, pero además del factor suerte puede haber elementos tuyos de tu esfuerzo, tus habilidades, tus capacidades, también de dónde venías. Hay, de nuevo, decenas de factores que influyen en el hecho de cómo finalmente te ha ido a ti en la vida en la cuestión de ingresos, ¿no? Entonces, claro, dices, tenemos que igualar el ingreso final, pero no has igualado todo lo que ha ocurrido anteriormente que te ha llevado hasta ese ingreso final. Entonces, frente a esa realidad, alguien dirá, pero entonces, ¿tú qué propones para ese niño, ese ejemplo del niño que decíamos antes que nace en una familia extremadamente pobre? Pues lo que dices es, en realidad, lo que proponemos es lo mismo que ha permitido que millones, centenares de millones, miles de millones de personas hayan salido de esa situación de pobreza previamente. Como yo no soy capaz de igualar matemáticamente las circunstancias de dos personas, porque creo que los factores que les influyen son tantos que sería imposible hacerlos, yo lo que planteo es, permitamos que cada una de esas personas dé lo mejor de sí mismo
ofrezca lo mejor de sí mismo, conociendo su propia situación, se desarrolle lo mejor de sí mismo para intentar mejorar en el día a día. ¿Qué es lo que ha hecho el capitalismo, el libre mercado, las instituciones como la propiedad privada en los últimos 1000 años en Europa? Pues en Europa yo creo que podemos trazar los orígenes de todo esto pues casi en 1100 años. Yo creo que alrededor del año entre el 900 y el 1000 se empezaron a consolidar muchas de estas instituciones y poco a poco fueron permitiéndonos crecer y salir de la situación de pobreza en la que estábamos. Y en los últimos 200 años también en muchas otras regiones del mundo. Entonces, ¿qué es lo que permitió que miles de millones de personas salieran de la situación de pobreza? No fue decir vamos a tratar de igualar, sino fue al revés. Fue decir vamos a tratar de que cada uno de nosotros ofrezca a los demás lo mejor de sí mismo, que de eso trata el mercado. El mercado trata de decir yo no sé hacerlo todo, porque no somos iguales. Si fuéramos, de hecho, la igualdad tiene mucho, luego está muy relacionada con otra idea que le gusta mucho a la izquierda, que es la autosuficiencia, ¿no? Si somos todos iguales, ¿para qué nos vamos a especializar? El mercado trata de especialización. Como yo no sé hacerlo todo, voy a hacer solo aquello que hago mejor. Me convierto en un productor cada vez más especializado y os compro a los demás aquello que vosotros sabéis hacer mejor que yo, y luego intercambiamos. Y alrededor de esa idea, que no tiene nada que ver con la igualdad, de hecho es profundamente desigual, vamos a hacer todos lo que cada uno de nosotros sabe hacer mejor, y eso nos permitirá hacer cada vez más a todos en conjunto. Decías tú, ¿por qué gusta tanto la idea igualitaria? Pues porque nos parece justo, decías. Y tratando de entender un poco cómo opera el mecanismo de la izquierda para establecer tótems sobre los que construir su discurso y que sean comúnmente aceptados, hablabas de justicia, hablando de igualdad, y teníamos el siguiente concepto que yo te quería plantear, que es el de justicia social. Y que suena fantásticamente bien y que lo compra absolutamente todo el mundo. La verdad que como productores de marketing no tienen precio, desde la izquierda. No, es que, a ver, hay muchas de estas ideas. Fíjate, para hablar de justicia podemos retomar también ese ejemplo que tú decías, el de los futbolistas. Dices, ¿por qué cobran más los jugadores de primera división que las chicas, las futbolistas de la primera división femenina? Y es verdad que si lo pensamos en términos de lo que normalmente consideramos justo en nuestro trato diario en las personas, incluso en lo que le tratamos de enseñar, por ejemplo, a nuestros hijos, podemos llegar a pensar, o sea, un primer vistazo, una intuición, incluso a veces eso, el sentido común, los parámetros que utilizamos a diario, que no es justo, porque normalmente nosotros ¿qué decimos? Pues cuanto más te esfuerces, pues más vas a conseguir. Valores también muy liberales que nosotros defendemos mucho: el esfuerzo, el trabajo, la dedicación. Y decimos, ¿se esfuerzan más los futbolistas de primera división que las chicas? Pues no. Lo que pasa es que tampoco se esfuerzan más. Probablemente entrenen lo mismo, probablemente de hecho probablemente entrenen lo mismo los futbolistas de primera división que los futbolistas de tercera. De tercera, sí. Claro. Dices, ¿cuál es la diferencia entre Messi y un futbolista que está ahora mismo en primera ref o en segunda ref? ¿Horas de trabajo? No creo. ¿Entrenamiento? No creo. ¿Intensidad en los entrenamientos? No creo. De hecho, probablemente ahí saldría Messi y otros grandes futbolistas. Una de las cosas que siempre se reclama es que se aprovechan de un enorme talento. A Messi, Vinicius, por ejemplo, son los casos de los que más se ha hablado en los últimos años en España. Iker Casillas, acuérdate cuando le comparaban allí no me acuerdo quién era el otro portero que teníamos ahí en el Madrid, que entrenaba con muchísima intensidad, y él, que era el titular, apenas se movía. Sí. Claro, pues les echan en cara que no defienden, que se dedican a estar paseando por el campo. A Messi y a Vinicius se lo han echado en cara mucho, pero digo, por poner un ejemplo del Madrid y otro del Barcelona, de que viven de su talento. Y en parte es cierto. Es verdad que
probablemente no sean los deportistas más dedicados, y sin embargo ganan muchísimo más que cualquier otro, la mayoría de los demás comparables, ¿no? Pues ganan mucho más que las chicas, sí. Ganan mucho más que el futbolista de primera ref o segunda ref, también. Ganan mucho más que el capitán de la selección argentina de balonmano, también. Claro. Y seguro que el tipo está ahí. De hecho, muchos de esos deportes minoritarios, cuando sabemos el nivel de entrenamientos, es muchísimo más elevado que el del fútbol. Entonces, yendo a la justicia, claro, decimos, pues esto es injusto. O lo pensamos. Cuando nosotros a nuestros hijos, yo le intento enseñar a mis hijos, pues que aquello que yo pienso que les va a convertir en mejores personas, en gente de provecho, pues les digo, cuanto más te esfuerces, más vas a conseguir. Y él podría decirme, pues mira, ahí tienes casos claros en los que no es cierto. Con menos esfuerzo consigues más. ¿Qué ocurre? Que esto es solo una primera visión, pero es una primera visión que tiene muchas aristas, muchas complicaciones si nos quedamos ahí. Porque en primer lugar lo primero que deberíamos decir es, supongamos que tenemos que vamos a repartir los bienes de la sociedad por el esfuerzo. ¿Quién los va a medir? Porque claro, yo estoy diciendo que Messi no se esfuerza mucho y a lo mejor llega ahora Messi y me dice, ¿tú qué sabes? Si yo me esfuerzo o no me esfuerzo. ¿Tú qué sabes? Si mi situación actual ha dependido de decisiones que yo he ido tomando que han sido muy arriesgadas. Por ejemplo, yo dejé mi ciudad y me fui a Barcelona cuando era un niño. Yo era un niño que tenía problemas de crecimiento. Siempre se ha dicho que el Barça, por ejemplo, le pagó a Messi tratamientos y que Messi durante muchos años mucha gente pensaba que no iba a poder llegar a primera división por incapacidad física. ¿Eso merece tu premio o no lo merece? Es mejor... Oye, no, pero es que tenía mucha habilidad ya, sí, tenía mucha habilidad con los pies, pero tenía problemas con en otras circunstancias de mi vida. O podría decirme, mira lo que le pasó a Maradona. Tenía tanto talento como yo y sin embargo no supo aprovecharlo. Digo eso en términos de justicia, en términos más morales, más éticos. Claro, luego hay otra cuestión, y claro, que es la real, que lo que Messi dirá es, ¿me merezco o no me merezco yo lo que cobro? O Vinicius. Claro, yo digo, no, porque es que no te esfuerzas. Claro, es una manera de verlo. También podríamos verlo desde el punto de vista de los resultados. Y que en el caso de los futbolistas es muy, muy llamativo porque normalmente se desprecia, ¿no? No, porque es que estos no hacen nada, solo saben darle patadas a un balón. Y claro, Messi podría decir... ¿a cuánta gente hago yo feliz cada fin de semana? ¿Cuánta gente hay que durante 2 horas del fin de semana se olvida de sus problemas, se pone ahí, se coge una cerveza en su casa, se va con su hijo al estadio, se reúne con sus amigos y durante unas horas es más feliz gracias a mí? ¿Eso no merece un premio? Claro, y ya lo empezamos a ver así y decimos, hombre, claro, pues eso está bien. O sea, yo espero que no se escuche mucha gente, pero probablemente hoy no nos va a escuchar tanta gente como gente ve a Messi, sobre todo cuando está jugando en el Barça cada partido, como gente ve a Vinicius o a Mbappé en el Real Madrid. Entonces, claro, yo digo, ¿me acerco yo siquiera a conseguir esos logros? Fíjate lo que estamos hablando, ¿eh? Ser feliz durante unas horas. Tener una excusa para reunirte con amigos, para a lo mejor ese padre y ese hijo que están enfadados por las notas del niño, estar ahí, celebrar un gol y abrazarse. Yo qué sé, y pongo esto. Yo me gusta siempre el ejemplo de los futbolistas o de los deportistas porque pues son como muy bien. Se entiende muy bien, ¿no? Entonces dices, ¿eso se merece o no se merece? Digo, oye, pues entonces a lo mejor empezamos a pensar que sí que se merecen esas cosas. Y entonces llegará el capitán de la selección argentina de balonmano o la futbolista de primera división o el jugador de tercera y dirá, pero es que yo también me esfuerzo mucho. Sí, pero igual que yo me esfuerzo delante de este micrófono, pero no tengo a 100 millones de personas escuchándome, tengo menos. Bueno, todo se andará, ¿eh? Ahí vamos. Entonces, pero es una idea muy importante porque detrás de esa idea está el mercado. Ahora ya vamos a la parte económica. ¿Qué es lo que quiere decir que Messi, solo un apunte con esto, qué es lo que quiere decir que Messi haga feliz a mucha gente?
Pues que hay mucha gente que está dispuesta a pagar por ver a Messi haciendo lo que hace. A pagar de diversas formas. A veces pagas de forma directa, compras una entrada, a veces pagas de forma indirecta, y es que tú ves en la televisión a Messi y entonces hay un montón de empresas que quieren poner sus logos cerca de donde está Messi, en las vallas del campo, en su camiseta, en cualquier otro lugar que esté cerca de donde está él, para que tú veas esos logos y, bueno, pues pienses mejor de esa empresa, o te lanzan un claim comercial sobre su producto, sobre el precio al que está, o sobre una nueva oferta. Entonces estás pagando de forma indirecta, porque tú ves la televisión, has pagado la televisión, has pagado muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es el mercado? El mercado es ese entorno en el cual todos decidimos, oye, cuáles son nuestras necesidades, vamos viendo qué alternativas harían un poquito mejor nuestras vidas. Oye, pues esta chaqueta me sienta mejor o no. Este entretenimiento, este ocio, esta suscripción a una televisión que tiene los derechos de la Liga Española hace que mi semana pues sea un poco más entretenida. Esta comida me conviene o no me conviene. Ese es el mercado. En el mercado nosotros lo que decimos es, ¿qué estoy buscando yo para hacer mi vida un poquito mejor? Y al mismo tiempo estoy constantemente pensando, ¿qué es lo que los demás quieren de mí que pueda hacer su vida un poquito mejor? ¿En qué puedo ayudarles yo a que su vida sea un poquito mejor? ¿Y qué es lo que me están demandando los demás? Entonces nosotros hemos decidido, o la vida nos ha ido llevando a pensar que, bueno, pues explicar estas cosas delante de un micrófono puede hacer que haya gente pues entretenida, que le guste, que se informe un poquito, que a lo mejor aprenda un poquito cosas de economía. Y a cambio de eso, pues hemos conseguido pues una remuneración, un sueldo, un salario, un coste, o lo que cobramos cuando somos colaboradores, vamos de tertulianos a un programa. El que hace chaquetas, pues ha visto que, oye, pues que tenía talento para el diseño. El que hace comida de mucha calidad, pues que podía ser un buen cocinero. Y Messi, que podía hacer algo, él ha descubierto que haciendo eso hacía a millones de personas muy felices. Y entonces todos nos vamos pagando entre nosotros. Oye, pues es verdad, esto que haces tú está muy bien, es muy valioso, Domingo, pero no tanto como lo de Messi. ¿Y por qué digo valioso? Porque hay muchísima más gente que dice, yo prefiero gastar mi tiempo viendo a Messi, aunque, oye, nosotros tenemos nuestro público que no está mal. Y eso, entonces dices, frente a ese mecanismo de decir, vamos a decidir lo que es justo o no es justo, teniendo en cuenta algunos factores y dejando de lado otros muchos factores, el mercado lo que nos dice es, vamos a pensar todos en qué necesitan los demás, vamos a tratar de ofrecerles aquello en lo que nosotros creemos que les podemos aportar algo, y vamos a intercambiar esos bienes. Yo le pago a Messi con la suscripción del fútbol, porque la verdad es que a mí también me entretiene, y hay otras muchas personas que pagan aquí, o en el caso de la radio, más que pagarnos, pues indirectamente a través de los anunciantes, porque sienten que lo que nosotros hacemos también es valioso para sus vidas. ¿Tú crees que el empeño de la izquierda en este concepto de justicia social, igual que el de igualdad, por oposición puede ser un especial empeño porque significan lo contrario que el mercado? Es decir, lo opuesto a la justicia social es el mercado, lo opuesto a la igualdad es el mercado, las leyes del mercado, que siempre han considerado salvaje, que siempre han considerado desprovisto de alma, que siempre han considerado que es algo, no sé, malvado, que lo que busca es únicamente el beneficio y que por lo tanto nunca se preocupa de las personas más desfavorecidas, el discurso que tantas veces hemos escuchado. No, yo creo que la obsesión de la izquierda con la igualdad y la justicia social no proviene tanto de un odio al mercado, que también el odio al mercado es un odio a la libertad, ¿eh? Esto lo decía Milton Friedman, no nos olvidemos de eso. En el mercado, un poco la descripción que yo estaba haciendo, cada una de las personas decidimos qué es lo que mejor sabemos hacer que a los demás les sirva, no qué es lo que... Fíjate, son dos cosas importantes. ¿Qué es lo que pensamos en el mercado? ¿Qué sé hacer yo bien? ¿En qué soy yo un poquito mejor que los demás? Pero no en algo que... Porque alguien decía, bueno, pues imagínate que yo diga, pues yo soy muy bueno haciendo, yo qué sé, estatuas de papel y no sé qué. Y alguien diga, pues no te las compra nadie. Pero soy muy bueno. Pues, ya vale, pero no eres útil a los demás. En el mercado tienes que cumplir las dos cosas. Que se te hacer algo muy bien. Y además que los demás lo quieran, ¿no? Pues fíjate... por eso digo que odiar el mercado es odiar la libertad, porque odias al que está buscando qué es lo que mejor sabe hacer
y a los demás que están dispuestos a pujar por eso que mejor sabe hacer, aunque a ti te parezca una... Eso se nota mucho también cuando los intelectuales hablan de los deportistas, esto no saben hacer nada, es un odio a que los demás creamos que sí que merece la pena lo que están haciendo esos deportistas famosos, aunque solo sea porque nos entretiene durante unas horas. Pero fíjate, yo creo que más que odio al mercado y a la libertad, que lo odian, la clave de la justicia social es que les da a ellos muchísimo poder. La justicia social, la igualdad artificial de la que hemos estado hablando antes, es un mecanismo de, eso sí, redistribución del poder brutal. Claro, en el mercado tú dices, yo soy más listo que vosotros, sé más, soy más culto, además tengo mejores intenciones, porque de eso nuestros políticos y también los intelectuales que los apoyan parten del hecho de que son más listos, tienen mejores intenciones, saben mejor lo que nos conviene. Entonces, claro, tú tienes a esas personas que están ahí y dicen, os voy a decir cómo nos tenemos que organizar, os voy a decir qué valores tenemos que priorizar, os voy a decir qué es lo que cada uno de vosotros tenéis que hacer. Y lo voy a hacer porque soy más listo, más bueno, tengo mejores intenciones. Entonces, en el mercado, esas figuras se quedan al margen. Están ahí, clamando en el desierto, no, que soy más listo que vosotros, que soy mejor persona que vosotros, que sé más que vosotros, tengo más conocimientos. Pero da igual. Nadie les hace caso porque los demás estamos intercambiando, estamos viendo quién cubre nuestras necesidades y quién no cubre nuestras necesidades. Te diría más, intentando averiguar cuáles son las necesidades que hay que cubrir y buscando la mejor manera de cubrirla para enriquecerte. Eso es, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente este tipo de personas se dan cuenta. Es un proceso continuo, vamos, es el proceso clásico de construcción. Bueno, la construcción de los estados suele ser a través del robo y el pillaje, pero de eso lo dejamos para otro día, ¿no? Pero este grupo de personas se dan cuenta de que ese tipo de conceptos, justicia social, la falsa igualdad, la igualdad artificial, les da a ellos mucho poder. Porque claro, dices, no, creo que la redistribución, la distribución de ingresos y de patrimonio en una sociedad es injusta. Y claro, y el que no tiene... Claro, y yo digo, ¿por qué es injusta? Y entonces yo empiezo a decir, ¿qué criterios vas a usar? ¿Cómo vas a hacer la redistribución? ¿Por qué tienes en cuenta este criterio y no este otro? Todo de lo que hemos hablado hasta ahora. Y entonces ellos dicen, no, déjate de historias, yo creo que hay que redistribuir. Entonces, en el mercado, ¿cómo se redistribuye? A través de acuerdos libres, voluntarios entre las partes que van buscando lo que tú decías, cubrir necesidades, cubrir las propias comprando y cubrir las de los demás vendiendo. Y ellos dicen, no, el resultado final de esos intercambios es injusto. Entonces, si el mercado no ha sido capaz de conseguir esa justicia que ellos reclaman, ¿cuál es la otra forma de hacerlo? Pues de forma coactiva, de forma imponiéndolo desde arriba. Pero claro, esto siempre se habla en términos generales, ¿no? El Estado va a hacer... nos tenemos que asegurar, se habla así, casi como si, de nuevo, como si se fuera a hacer de forma manual, como si fueran ahora los robots la inteligencia artificial, pero no es así. Son unas personas determinadas las que van a tomar el control y van a comenzar a redistribuir. Entonces, ¿por qué les gusta tanto la idea de justicia social e igualdad? Porque son ellos los que lo van a hacer. Son ellos los que van a decidir cómo se redistribuye. Son ellos los que van a decidir quién tiene que pagar y quién tiene que cobrar. Son ellos los que además en ese proceso, claro, ellos están decidiendo quién paga y quién cobra y están en medio y dicen, claro, pero yo también tengo que vivir. Entonces, yo, en el proceso de quitarles a uno y darles a otros, hay un paso intermedio que es que ellos tienen que también que cobrar, no solo que cobrar, que organizarse, que crear burocracias, que crear entes que se dediquen a la redistribución. Entonces, claro, les gusta mucho porque es una excusa fantástica para entregarles poder a ellos. Entregarles poder, además, basado en darle importancia a una serie de valores y de atributos que ellos tienen. Es decir, la política no es que... Los políticos tienen muchas cualidades, muchos de ellos. De hecho, yo diría que la mayoría. Y los académicos también, y los intelectuales. Lo que pasa es que son cualidades que en muchas ocasiones el resto no valoramos.
Entonces, ¿qué es lo que hace la política en ese proceso de redistribución? Lo que hace es artificialmente establecer unos criterios, una valoración sobre capacidades que el mercado no ha considerado. Entonces aparecen los políticos y dicen, vamos a crear un instituto de lo más elevado que quieras, de cultura. Y entonces vamos a crear una serie de premios o de subvenciones para escritores, noveles, vamos a dar subvenciones a entidades que promuevan la publicación de determinadas obras. Yo compro muchos libros y aparece en la segunda página, con el apoyo del Ministerio de Cultura. Y alguien dirá, pero Domingo, a ti no. Sí, a mí me gusta mucho leer también, me gusta mucho la cultura. Yo muchas veces en mis cualidades estoy más cerca de los políticos que a lo mejor de otras personas. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que el mercado no valora esas ideas. Entonces, a ese grupo, políticos, académicos, intelectuales, les viene muy bien una excusa que les permita que crezca de forma artificial, porque gracias al mercado no lo habían hecho, aquellos ámbitos en los que ellos son excelentes. Entonces nos dicen qué bien está que cada vez sean importantes instituciones que organicen la sociedad, instituciones que nos den reglas sobre cómo comportarnos, instituciones que favorezcan también la cultura, instituciones en las que este tipo de habilidades de negociación política, de creación de grandes planes, sean relevantes. Entonces, claro, están, como a través del mercado no lo consiguen, están artificialmente generando las condiciones en las que ellos y los que son como ellos van a tener mejores oportunidades. Y los suyos y sus familias. Es decir, ¿cuántas veces vemos a hijos de políticos que se dedican o a la política, o a la academia, o a los medios de comunicación? Igual que en los medios de comunicación, igual que en ámbitos académicos. Hijos, amigos, personas cercanas. Pero, y yo no creo que lo hagan por una cuestión de egoísmo, o no solo, no creo que muchas veces conscientemente lo hagan por una cuestión de egoísmo, es más un derivado. Tú vas generando situaciones en las que a ti tus cualidades, tus conocimientos y tu posición te van mejor. Claro, si tú creas en un ministerio, no solo lo haces por ganar un sueldo más alto, sino que cuanto más poder vas teniendo, hay más gente cercana a la que puedes ayudar. Y es gente que a lo mejor tú crees que merece la pena ser ayudada. Hay ocasiones en las que el mercado nos puede llevar a situaciones en las que digamos, es injusto, pues mira, este tipo hacía unas camisetas preciosas, pero la gente no las ha comprado. Qué pena, era un proyecto. Cambio este otro, fíjate, y tal. O no ha hecho, sí, dices, o situaciones de suerte. Yo decía antes, la suerte es muy importante. Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate un empresario que a finales del año 2019 montase un par de hoteles y había hecho un trabajo impecable, el tipo montando los hoteles, había diseñado al milímetro, tenía una hoja Excel fantástica sobre ingresos, gastos, sabía qué tipo de turistas iba a traer a esos hoteles. Y luego al lado estaba un empresario que era un vago, que no hacía nada, que estaba ahí, que tenía una fábrica así de batas que estaba a punto de la quiebra. Entonces tú dices, ¿quién se merece que le vaya bien? Se merece que le vaya bien el de los hoteles, que lleva a lo mejor 5 años trabajando, que se ha esforzado, ha pedido un crédito, lo tiene todo controladísimo, le echa horas y horas de trabajo. Y el otro, el de las batas, es un empresario dejado que está todo el día de fiesta y está dejando morir la empresa. Y de repente, en junio del año 2020, el empresario de los hoteles ha quebrado. Y el empresario que tenía una fábrica de batas que no servía para nada, de repente es millonario. Porque le dijeron un día, oye, que con la fábrica esa... vamos a hacer batas y mascarillas. Eso es, ponla un poquito en marcha que te forras. Y el tipo, y decimos, ¿es injusto? Pues quizás sea moralmente o desde fuera decimos, pues... Pero es así ese tipo de circunstancias. Entonces, desde la política, dicen, claro, yo voy a remediar esas circunstancias, yo le voy a dar a cada uno lo que merece. ¿Qué ocurre? Que lo hacen en base a criterios que son suyos propios. Y entonces, ¿a quién favorecen? A los que se parecen más a ellos. ¿Qué situaciones promocionan? Aquellas en las que ellos tienen control. ¿Cuáles son sus prioridades? Pues las más habituales en su grupo.
Entonces, ¿qué es lo que va formando la política? La política va formando un entorno privilegiado para aquellos que tienen determinadas habilidades. Por ejemplo, parecidas a lo mejor a las que podamos tener nosotros o similares. Pues gente que habla bien, pues lo que decía antes, gente que es capaz de negociar, gente que es capaz de lograr acuerdos entre diferentes facciones, que es capaz de moverse en el partido, personas a las que les gusta mucho la historia, a las que les gusta mucho el derecho, que son todos esos van creciendo en ese mundo artificial de la política. Y a lo mejor son personas que yo valoro y que digo, oh, este tío qué interesante. La clave es, bueno, tú lo valoras, pero otros no. Frente al mercado, que lo que hace es decir qué necesidades cubrimos de la gente, qué es lo que los demás sí que quieren realmente, por qué están dispuestos a pagar y por qué no. Entonces la política lo que hace es básicamente redistribuir, no tanto de ricos a pobres, como de necesidades que cada uno podemos decidir libremente que queremos cubrir, a necesidades artificiales que pequeños grupos deciden por los demás que tenemos que cubrir. ¿Y no se ataca demasiado, Domingo, para poner en marcha estas ideas y para tratar de que penetren en la sociedad? ¿No se ataca siempre un sentimiento muy primario del ser humano, que es la envidia? Claro que es fundamental. Cuando el sentimiento, digamos, la condición de mercado es la responsabilidad, la condición del igualitarismo, del estado de bienestar es la envidia. Otro gana, además siempre van, decías tú, es que siempre lo igualan por el tema retributivo. Le quito al que tiene para darle al que no tiene, que le ha tratado mal la vida, ha sido injusta con él, y yo soy aquí el que restablece la justicia quitándole al que tiene para darle al que no tiene. Y al final es decirle al que no tiene, no es culpa tuya, la vida ha sido injusta contigo, y como todos tenemos que ser iguales, pues yo a ese que le ha ido tan bien le voy a quitar y te lo voy a dar a ti. Sí, claro, la envidia es un sentimiento que se promociona mucho desde esos ámbitos, porque es una envidia que siempre, además, tratan de que nunca vaya dirigido hacia ellos. Es como la envidia del que tiene mucho, pero del que tiene mucho y se lo ha ganado a través del mercado, porque eso es muy llamativo. Te dicen, la envidia del que tiene un avión privado, pero no te piden que envidies al presidente de gobierno o al ministro que viaja en un avión en mejores condiciones casi que si fuera privado. No, porque es que eso no es por el presidente, es por el cargo. Bueno, no sé por lo que será, pero tienen una serie de capacidades que yo no podría pagarme. Cuando tú ves llegar a un ministro, no solo un ministro, iba a decir un político, no solo un ministro, un alcalde, llegan ahí con su coche oficial, aparcan en la puerta, bueno, no aparcan, les dejan en la puerta, entonces el chofer se tiene que marchar y tú dices, ¿cuánto costaría eso? Entonces te piden que al que tiene eso, porque se lo ha pagado él, con rentas muchas veces generadas a través del mercado, es decir, cubriendo las necesidades de otros, le envidies, y sin embargo te piden que no envidies y que te parezca normal que ellos lo tengan de forma artificial. Por eso digo, es una envidia un poco peculiar, pero sobre todo es una envidia que sale de esa idea del pensamiento de suma cero, que yo creo que es otra de las claves. Una clave de bóveda para entender cómo funciona esto. Sí, es decir, la idea de que si uno es rico es porque se lo ha quitado a otro. Esa es otra idea fundamental, de nuevo, en todo el argumentario de la izquierda y de los intervencionistas va por ahí, de hay un total de riqueza creada en el mundo. Ese total de riqueza hay que redistribuirlo. Pero claro, si tú piensas que hay un total de riqueza, es verdad que habría que redistribuir. Si la riqueza no está dada, sino que puede ir creciendo, entonces que una persona sea más rica no implica que yo esté en peor situación. Que esa es la segunda clave. ¿La igualdad nos hace más pobres? Sí. La igualdad, tal y como se entiende, esa igualdad artificial, nos hace más pobres a todos porque no nos permite a todos ir aumentando cada vez más la tarta de riqueza. Entonces, esa idea de que en el mercado todos los intercambios nos hacen más ricos, porque si yo te doy algo a ti y tú me das algo a cambio de que tú me des algo a mí, es porque yo valoro más lo que tú tenías y tú valoras más lo que yo tenía, con lo cual estamos mejor después del intercambio. Cuidado, en la política no pasa así. La política sí es un juego de suma cero. Cuando a alguien le quitan algo para dárselo a otro, podemos pensar que es justo, porque ese otro estaba en una situación de necesidad.
vamos a discutirlo. Pero lo que tenemos claro es que le han quitado a uno para darle a otro. Ahí, juego de suma cero. En el mercado no, en el mercado cuando uno le da a otro es porque los dos piensan que lo que el otro tenía valía más. Le está dando, sí, le está dando lo que el otro le habría quitado en ese entendimiento del juego de suma cero. Bueno, yo creo que estamos desmontando bastante bien algunos de los aspectos que yo creo que tenemos que seguir explicando para poder dar la batalla cultural, ya que hay otros representantes, en este caso políticos, que todavía no están empeñados en esto, cuando es algo que deberían hacer siquiera para tratar de tener un mundo mejor, porque estas ideas no es que sean buenas, es que son las buenas, son las buenas ideas las que hacen al hombre más próspero, más libre y en definitiva más feliz, que es lo que deberíamos perseguir todos y cada uno de nosotros. No te vayas, Domingo. Fíjate, casi en 53 minutos que llevamos aproximadamente hemos hablado solo de 2 conceptos de batalla cultural y yo tenía aquí apuntados como 5. Tendremos 23 minutos para tratar 1 o 2 más, pero será después del boleto informativo. Escuchamos las noticias de la 1 y regresamos aquí Con ánimo de lucro y con Domingo Soriano. Seguimos en este programa especial de Con ánimo de lucro en el que nos hemos traído a Domingo Soriano para hacer batalla cultural. Es verdad que no hemos traído aquí los fusiles, pero sí los argumentos. Hemos deshecho el del igualitarismo o la igualdad, hemos deshecho el de la justicia social y Domingo, decía que yo tenía aquí una lista muy grande. Mira, tengo aquí, mis apuntes son batalla cultural con Domingo Soriano, contra la igualdad, contra la justicia social, contra el estado del bienestar, contra el salario mínimo. ¿Con cuál de los dos prefieres? ¿Estado de bienestar o salario mínimo? No, estado del bienestar. Venga, dale al estado de bienestar. Sí. Pero ¿cómo se puede estar en contra del estado de bienestar, Domingo? ¿Quién en su sano juicio va a decir yo estoy en contra del estado de bienestar? O de la justicia social. O de la igualdad. Tú fíjate qué nombre, justicia social, que ni es justicia ni es social. Luego se metían con los bancos por aquello de las cédulas hipotecarias, máxima calidad, ultra rentable, súper segura, ¿no? Sí, todos tratamos de darles nombres bonitos a lo que hacemos y en el caso de la política también, ¿no? Bueno, menos sí. Nosotros en nuestro curso, que le hemos llamado invertir con cabeza y ganar a largo plazo, o sea, no le hemos dado demasiado entusiasmo, ¿no? La gente que se apunta sabe que es largo plazo y que hay que estudiar. Sí, eso es verdad. Bueno, también para que sepan, ¿no? Para qué es lo que están adquiriendo, sobre todo en comparación con las cosas que se pueden encontrar por ahí. Pero sí, hombre, todos tratamos siempre de poner en bonito aquello que vamos, de dar un titular atractivo. Y en este caso, el estado del bienestar, ¿no? También es un nombre muy atractivo. A ver, el problema en el estado del bienestar, de nuevo, es que es un nombre bonito para una realidad que no lo es tanto. Lo primero es de definición. El estado del bienestar consiste en quitarle a algunos lo que tienen, lo que han ganado justamente, porque no estamos hablando de un delito, ahí estaríamos hablando en otra cuestión, entraríamos en el ámbito penal. Pero en el estado del bienestar consiste en quitarle a algunos lo que han ganado de forma honrada, lo que tienen de forma honrada, lo que es suyo, para dárselo a otros. Y esto ni siquiera es una crítica, es simplemente una definición. El sistema fiscal redistributivo en el que se basa el estado del bienestar consiste en quitarle a unos para darle a otros. Entonces, esto, por cierto, esto casi nunca lo dicen, casi nunca lo explican, casi nunca lo explicitan, porque probablemente haría que parte de ese titular bondadoso, pues a ojos de mucha gente desapareciera, ¿no? Entonces, es interesante esto, y no quiero que se me vaya, porque una de las cosas más llamativas del estado del bienestar es lo mucho que se esconde, los fundamentos en los que se basa. A mí esto siempre me ha llamado la atención, lo reconozco, que celebran los principios en los que está basado el estado del bienestar, celebran la necesidad de que haya esa política fiscal redistributiva, pero luego tratan de ocultarla al máximo. En cómo nos cobran los impuestos es siempre de la manera en la que menos nos demos cuenta de cómo nos lo están cobrando. Son muy celebrados los gastos, pues desde cuando se inaugura una carretera, cuando se abre un hospital, o cada vez que en el discurso político esta idea de tus impuestos van a sanidad y educación, son muy celebrados los gastos,
pero son muy poco explicitados, muy poco explicados los impuestos. Y tampoco los gastos son del todo explicados, porque siempre se recurre a los mismos argumentos, la sanidad, educación, las pensiones, que es verdad que son algunas de las grandes partidas del estado del bienestar, pero hay muy poco interés por explicar de verdad en qué se va cada uno de las partidas, en qué se está gastando realmente, porque sí, y ya no solo en sanidad y educación, ¿no? En sanidad nos gastábamos 80.000 millones al año. Bueno, expliquen qué. ¿Cuánto es en máquinas para el tratamiento del cáncer y cuánto es en sueldos de los funcionarios? Explique usted cuántos funcionarios tiene en plantilla los sistemas de salud autonómicos y cuántos trabajadores tienen en plantilla los hospitales privados. ¿Cuál es la diferencia de todo esto de eficacia? ¿Cuál es el presupuesto del mejor hospital del mundo versus el presupuesto de nuestros hospitales? Entonces, fíjate que todas esas personas de las que hablábamos antes, intelectuales, políticos, académicos, que están todo el día tirando de hojas de Excel, de cifras sobre datos de pobreza, desigualdad, necesidad de intervención, y luego parte de ese esfuerzo lo podrían dedicar a explicarnos realmente cuáles son las cifras del estado del bienestar en ingresos, que nos expliquen mejor cómo nos cobran impuestos. De hecho, sería tan fácil como no cobrarnos impuestos como lo hacen ahora, sino de forma explícita. Es decir, por ejemplo, el sueldo, que nos lo paguen entero y que luego nosotros tengamos que hacerle una transferencia a Hacienda. O incluso que no lo hagamos nosotros, que lo hagan automáticamente, pero que nos quiten el dinero del banco 3 días después de cobrarlo. Incluso podría quedar congelada la parte de Hacienda, porque alguien dirá, no, es que si no la gente lo retiraría y luego no habría para pagar Hacienda. Pues que quede congelado. A ti te ingresan el dinero, tu sueldo bruto, incluidas cotizaciones sociales, en el banco, y 5 días después te hacen un apunte negativo y entonces tú lo ves. Ese tipo de medidas que cada vez que las hacemos, ya sabes que para mí sería la medida más importante que podría tomar un gobierno en España, sería cambiar la definición de sueldo bruto. Eso sería revolucionario. Y que incluya todas las cotizaciones. Y la segunda medida, muy asociada a esta, sería el cobro en lo que estoy diciendo, que te paguen el día 1 todo tu sueldo bruto y que el día 5 Hacienda haga una anotación negativa por el equivalente al IRPF, las cotizaciones que todos tenemos que pagar. Y además ahora, a lo mejor hace 50 años era imposible, pero ahora con los actuales sistemas informáticos sería muy fácil. Te ingresan... Lo hemos comentado en algún foro tú y yo, que además sería muy sencillo, con que la retención te la aplique el banco en lugar de la empresa, ya lo estarías viendo. Pues recibirías el bruto total, todo el sueldo, y como dices tú, si cambiamos el concepto, la cotización a cargo del empresario también entraría, estaríamos equiparando lo que en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, se define como coste salarial versus lo que se define como ingreso, como salarios totales, es decir, tendríamos el mismo concepto para las dos cosas, y automáticamente la retención aplicada para que ni siquiera lo puedas coger, ¿no? En el banco te digan, bueno, de todo esto que te hemos ingresado, la mitad no la puedes tocar. Sí, yo decía que pasen 5 días, a mí eso me parecería más... Bueno, pero que no lo pueda tocar. Por eso digo, congelado. Sí, yo el esquema que yo aprobaría sería que te ingresen 4.000 el día 1, que de esos 4.000 la retención que te va a aplicar el banco esté congelada. A ver, eso es perfectamente posible para el banco decir, pues tienes en la cuenta 18.000, pero de esos 18.000, 2.000 son no disponibles porque se lo va a llevar Hacienda. Y que el día 5 de cada mes te quitasen esos 2.000. Eso, vamos, desde el punto de vista didáctico, eso sí que tendría impacto en la opinión pública. Y siempre que yo digo estas cosas, o en algunos debates, no, pero es que eso es demagogia, digo, ¿demagogia por qué? Si es simplemente informar al ciudadano. Además, en todos los demás ámbitos de nuestra vida están todo el día diciéndonos que nos tienen que informar, que tenemos que ser ciudadanos más concienciados. Ahora hasta los paquetes de galletas llevan ahí sus colorcitos para que sepamos si las galletas son buenas o malas, como si no lo supiéramos si tienen azúcar o no. Y sin embargo, en esto no nos pueden informar bien, siendo tan fácil. Además, sería algo tan sencillo aprobar algo como lo que estamos diciendo, tanto en la definición de sueldo bruto como en la forma de pagarnos. Pero ahí no, porque el estado del bienestar, en teoría, está muy bien,
Pero cuando luego les dices, pues vamos a explicarle bien a la gente en qué consiste el estado del bienestar, entonces ya se empiezan a remover en sus asientos. Y luego una segunda idea muy importante sobre el estado del bienestar, la primera, lo que ya hemos dicho, es quitarle a unos para darle a otros. Esto no es una crítica, es una definición, de eso va. Y simplemente que se defienda. Creo que está bien quitarle a unos para darle a otros por lo que hemos dicho antes, por conceptos de justicia, para igualar oportunidades, por lo que sea, pero por lo menos que no nos mientan, ¿no? Que no nos digan, no, esta idea de que todos salimos ganando. Segunda idea fundamental del estado del bienestar es que no solo no todos salimos ganando, sino que no solo pierden los que nos dicen que pierden, porque normalmente en el discurso político, de nuevo, lo que nos vienen a decir es, no, claro, sí, los súper ricos pierden. Amancio Ortega pierde en el estado del bienestar gracias a nosotros políticos que estamos aquí ayudándoos a los demás. Amancio Ortega, en realidad, todos sabemos que va a pagar más impuestos, pero las clases medias no. Y entonces, esto es mentira. Los estados del bienestar no se basan en que Amancio Ortega o el Amancio Ortega sueco o el Amancio Ortega danés pierdan y las clases medias suecas y danesas ganan. No. El estado del bienestar se basa en que más o menos los que están en el 50% hacia abajo de la red de la distribución salen ganando y más o menos los que están en el 50% hacia arriba salen perdiendo. Punto. Y en España eso lo que nos implica es que cualquier persona con un empleo y ingresos por encima de los 24 o 26.000 euros está perdiendo. Ingresos brutos. Sí, sí, claro. O sea, que alguien dirá, ¿pero qué dices? Si yo tengo un sueldo de 1.700 euros al mes, pues tú estás perdiendo. Y dices, no, pero yo no podría pagarme una sanidad, una educación. Tú estás perdiendo en el estado del bienestar, es decir, tú pagas más de impuestos de lo que recibes en servicios públicos. Hay un estudio FEDEA muy interesante sobre eso, que lo miren y que vean las cifras. Por cierto, el estudio FEDEA es sobre ingresos brutos, cuidado a la hora, y encima es sobre hogares. Que es que uno lo ve y dice, es así, que no digo ni que sea bueno ni sea malo, eso habla muy mal de España y los salarios. Solo digo, segunda idea del estado del bienestar, no es verdad el reparto que nos quieren transmitir los políticos de que unos poquísimos pierden, pero pierden mucho a cambio de que los demás ganemos. No, en general, clases, lo que tenemos en la cabeza como clases medias, salen perdiendo en el estado del bienestar. Oye, que nos apuntemos la medalla, digamos, oye, pues mira, yo con mi sueldito de 35.000 euros, que no es mucho, pues soy un contribuyente neto. ¿Cómo? Tú con ese sueldo eres contribuyente neto y mucho, además. Así que, asúmelo, es el terreno de juego en el que estás. Y luego, sobre todo, que es para mí lo más peligroso del estado del bienestar. A ver, también esta cuestión de la justicia, la moralidad, si está bien quitarle a unos para darle a otros, personas que no estén en una situación de extrema necesidad, porque siempre el estado del bienestar se pone el ejemplo de que no tiene nada, ese niño de una familia absolutamente pobre sin ningún tipo de ingresos, pero no es así, la redistribución no es del muy rico hacia el muy pobre, es en general. Pero además de eso, hay una clara cuestión de incentivos, cómo funciona el estado del bienestar en términos de incentivos. Y esa es la parte más peligrosa, porque los incentivos importan e importan mucho. Y el estado del bienestar, de nuevo, lo que voy a hacer ahora no es una descripción ideológica, no voy a dar mi posicionamiento, lo que voy a decir es una evidencia. El estado del bienestar se basa en que se penaliza al que produce y se premia al que no produce. Que a lo mejor el que produce hay que penalizarlo porque lo está produciendo aprovechándose de una ventaja previa que él tenía porque venía de una familia muy rica. Eso lo discutimos, eso es más de la primera parte del programa. Y a lo mejor el que no produce se merece la ayuda, se merece el premio porque no produce, ha tenido muy mala suerte en la vida. Eso es otra cosa. Pero penalizamos al que produce y premiamos al que no produce. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el resto de los bienes con los que nosotros consumimos? Esto es muy evidente con todo lo demás. Todos sabemos que cuando ponemos un impuesto a un determinado bien, yo que sé, al tabaco, subimos los impuestos a la gasolina, subimos los impuestos a las bebidas azucaradas. Su consumo va a caer. Su consumo cae porque sube su precio. ¿Y qué pasa cuando le ponemos una subvención a otro tipo de bienes? A los coches eléctricos, a las placas solares. Su consumo sube porque lo está subvencionando. Queremos más, demandamos más de aquello que está subvencionado y demandamos menos de aquello a lo que le ponemos un impuesto. Pues el estado del bienestar consiste en ponerle un impuesto al trabajo, a la producción, y ponerle un subsidio al no trabajo, al no hacer nada. Entonces, ¿nos extraña que los estados del bienestar generen situaciones en las que hay menos trabajo, menos producción y más no hacer nada?
es lógica económica pura. Con todos los productos que nosotros podamos mirar en el mercado ocurre eso. Si le pones un impuesto se consume menos, si le pones una subvención se consume más. Pues el estado del bienestar produce como efecto secundario menos producción, menos impulso al trabajo, porque tú sabes que parte de tu trabajo no va a redundar en tu beneficio, y más incentivo a no hacer nada. Cuidado. Esto, en mi opinión, no descalifica el estado del bienestar. Estaríamos más en una discusión como la de la primera parte del programa de, oye, esto es justo, no es justo, puede que estos que no están haciendo nada se merezcan esa ayuda porque no ha sido su culpa el no poder hacer nada, o estaban en una situación enormemente precaria al principio, o han sido un poco víctimas de unas circunstancias negativas. Eso es otra derivada. Pero lo que no podemos hacer es engañarnos. Que el estado del bienestar consiste en esto, en castigar la producción y premiar la no producción, es, de nuevo, una definición, no es una cuestión ideológica. Entonces, que sepamos las consecuencias que eso tiene. Y yo creo que, sobre todo, si lo miras así, ni siquiera es una cuestión de destruir el estado del bienestar. Si lo miras así, no es porque a lo mejor en la otra discusión sobre justicia, sobre quién lo merece más, menos, sobre si estas personas están en una situación de demasiada precariedad, puedes decir, tengo que ayudarles. Pero si lo miras así, lo que vas a hacer, desde luego, es plantearte que el estado del bienestar debe ser la última alternativa. Debe ser una solución subsidiaria, cuando todo lo demás no ha funcionado. El problema es que ahora mismo el estado del bienestar se ha convertido en la primera. Objetivo en sí mismo. Claro. De hecho, a mí me llama mucho la atención cuando este gobierno presume y dice, no, es que el otro día decía Pedro Sánchez algo así como, millones de personas en España dependen de este gobierno para llegar a fin de mes. Algo así. Eso es malo. Dijo eso. Es que eso es malo. Ese es el problema. Los estados del bienestar, el problema es que se han ido creando, o sea, lo que en un momento determinado se inició para cubrir una necesidad, ahora ya es, sí, como tú has dicho, un objetivo en sí mismo. Es un fin que el hecho de que exista el estado del bienestar justifica muchas cosas, y desde luego justifica, como decíamos antes, la posición de muchos políticos, asesores, académicos, intelectuales, que viven de que ese estado del bienestar sea cada vez más grande. Eso sí que es muy peligroso, porque claro, un mecanismo con esos incentivos tan perversos, pues... Y que a medida que ese estado de bienestar va creciendo con esos incentivos perversos que dices, llegamos a una de las realidades que vivimos y sufrimos en nuestro país, y es que esos servicios que supuestamente tiene que cubrir el estado de bienestar, quitándole al que tiene para darle al que no tiene, esos servicios como la sanidad, la educación, lo que estamos haciendo es no planteándonos que sean mejores o peores, sino que decidimos si son mejores o peores, o esto es lo que nos dice la izquierda, en función de si es pública o no es pública. ¿Qué es lo que dice Mónica García? Por la sanidad pública. No es por una sanidad mejor, no es por salvar más vidas, no es por una sanidad más eficiente, porque se acaben las listas de espera, porque tengamos los mejores hospitales, porque nuestros médicos sean los mejores y los mejor formados. No estamos pidiendo eso, estamos pidiendo que sea público, punto. Aunque sea peor, aunque se muera más gente, aunque no se les pueda atender en tiempo y forma, aunque tengan que esperar 2 años para una operación. Eso es lo de menos. Lo importante es que sea público. En la educación pasa exactamente igual. La educación pública, de hecho, van ya hasta contra las universidades privadas. Esto nos parece fatal. Hay que ir contra las universidades privadas. No estamos hablando de que queremos la mejor educación del mundo. Fíjate, hace poco, y sabes que se celebra hace poco el Madrid Economic Forum, y que hubo una mesa muy importante con Juan Ramón Rayo y con Gabriel Calzada hablando de la Universidad de las Hespérides, y hablaban de una cosa flipante. Perdona que utilice este término, y es que en España la regulación que existe a la hora de establecer universidades privadas hace que las mejores universidades que hay en el mundo no podrían cumplir las normas necesarias para abrir una universidad en España. Es decir, ahora mismo las mejores universidades del mundo no podrían establecerse en España porque la norma española lo impediría. Entonces, de nuevo, estamos buscando objetivos que no tienen que ver con la calidad, con la eficiencia, y de nuevo la asignación de recursos, que es absolutamente ineficiente, porque... Y otra reflexión que te dejo, aunque nos quedan solo 6 minutos, a ver si lo rematamos en 6 minutos, Domingo. Claro, cuando tú le quitas al que tiene para darle al que no tiene, haces que el que tiene tenga menos y que no pueda emplear eso que le quitas en mejorar su empresa, en mejorar su trabajo, en invertir y en generar más riqueza y más puestos de trabajo que podrían revertir en riqueza para ese que no tiene y que de repente hubiera podido tener una oportunidad de trabajar y tener. Claro, sí. O sea, la mentira ahí es que ese que no tiene, su única forma de tener es que se lo dé el Estado.
Que es de lo que presume Sánchez. Frente a las alternativas que serían, oye, el mercado le va a interpelar y le va a decir, vamos a ver qué puedes hacer tú por los demás. Y la mentira es que la única forma de que tenga, incluso supongamos una persona en una situación de extrema necesidad y además sin demasiadas posibilidades, pues yo que sé, problemas de salud que le impiden trabajar. De nuevo, la siguiente mentira es decir que la única forma de ayudar a esa persona es a través del Estado, es decir, que el resto de sus vecinos, la comunidad, somos todos unos egoístas que le ignoraríamos y pasaríamos de él salvo que estudiaran los políticos. Pero ya esa sería otra derivada de la discusión sobre la capacidad del sector privado y de las comunidades de ayuda mutua y de apoyarse unos a otros. Pero hay dos cosas muy importantes sobre el estado del bienestar que no se nos pueden olvidar. La primera es, ya en la práctica, esa idea de cómo se organizan los servicios públicos. Uno de los problemas del estado del bienestar es que es gente gastando dinero en nombre de otros y no recibiendo ellos los resultados. Cuando muchas veces decimos determinados ámbitos de administración son muy poco eficientes. Lo son. ¿Por qué? Porque no hay nadie que reclame un resultado. Tú como usuario de la sanidad pública, de la escuela pública, no puedes hacer nada. ¿Qué ocurre? Tú vas a tu hospital al que te toca y no te gusta. ¿Qué puedes hacer? Nada. ¿Cuáles son las consecuencias para ese hospital de que no te haya gustado el tratamiento que te hayan dado? Ninguno. Y alguien dirá, no, pues yo en el hospital cuando he ido me han tratado bien. Sí, lo normal es que te traten bien. Pero a lo mejor te han tratado bien una vez que has llegado al hospital. Por ejemplo, en España yo creo que el servicio sanitario es bastante bueno, pero a lo mejor ha estado 2 años, como tú decías, para llegar. Llegar al médico en España es muy difícil. Es verdad que una vez que llegas al médico los profesionales son de muy buena calidad y en general lo que es el tratamiento sanitario es bueno. Pero claro, esos 2 años de espera es una falta de servicio brutal. Pero, ¿por qué ocurre eso? Porque el hecho de que tú estés enfadado porque tardas 2 años en que te den una cita no afecta en absoluto al servicio y a los que ahí están. Entonces eso es muy importante. Y luego, en segundo lugar, las inercias. En el mundo, en general, yo siempre digo que para mí la fuerza más poderosa que mueve al mundo es la inercia. Cuando las cosas están en marcha, es muy difícil deshacerlas. Y eso le pasa mucho al sector público. Y alguien dirá, pero también en las empresas privadas. Hombre, muchísimo. Cualquiera que vea una empresa privada, y las grandes cada vez más, ve que hay departamentos que no sirven para nada. Que, como decía, son un objetivo en sí mismo, que pudieron hacer con una determinada finalidad, pero que esa finalidad se ha ido olvidando. ¿Y por qué están allí? Porque cobran un sueldo y no quieren perder ese sueldo y casi se mantienen y muchas veces incluso piden a otros departamentos requisitos o les exigen cosas que no sirven para nada y el tipo que está ahí dice, pero bueno, esto parece un ministerio, esta burocracia, esto me obligan a cumplir con determinados procesos internos que no sirven para nada. Entonces alguien dirá, pero bueno, pues eso es lo mismo que pasa en el sector público. Sí, pero hay una diferencia. En el mercado existe algo que se llama competencia, disciplina. La famosa disciplina de mercado es eso. Si tú tienes demasiados procedimientos ineficientes, si tú tienes demasiados costes que no sirven para nada, si tú haces demasiadas cosas mal, llega otro y ocupa tu lugar. Porque empieza a ofrecer un servicio a los clientes similar en calidad al tuyo o incluso un poco mejor a un coste más reducido. Y tú desapareces. ¿Cuál es el gran problema de los servicios públicos del estado del bienestar? Que no existe ese proceso de competencia, de limpieza, de disciplina. Entonces, ¿cuántas veces vamos a una oficina pública y ves procedimientos arcaicos completamente? Y dices, ¿pero esto? ¿Pero qué estamos? ¿En 1980? No, es que me tiene que mandar un burofax. Y dices, ¿pero esto qué es? No, es que tenemos que hacerlo así. O ves una oficina que ya ha perdido su razón de ser y se mantiene ahí año tras año tras año. Y decimos, es que claro, los funcionarios, que no es una cuestión de funcionarios. El funcionario intenta hacer lo mismo que el departamento inútil de la empresa que estábamos describiendo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la empresa que estábamos describiendo hay alguien que dice, o limpiamos ese departamento inútil, o nos ahorramos ese dinero, o nos van a echar del mercado. En el Estado no ocurre eso. Y claro, eso es muy, muy, muy dañino desde el punto de vista de eficiencia, productividad, y cada vez más ámbitos de nuestras vidas están ocupados por ese tipo de organismos. Y por eso es tan importante dar la batalla cultural,
Hora y media casi de batalla cultural y no hemos sacado ni un fusil, ni un cuchillo, nada. Aquí argumentos y las cosas claras, que yo creo que es lo más importante. Pues Domingo, gracias por haberte pasado este ratito aquí en Con Ánimo de Lucro. Yo me lo he pasado muy bien. Gracias a vosotros. Lo has disfrutado tanto como yo. Desde luego, espero que la audiencia sí lo haya hecho. Aquí en Con Ánimo de Lucro siempre tratamos de traerles lo mejor. Y por eso ha estado hoy Domingo Soriano con nosotros. Domingo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, señores oyentes, como siempre les digo, les espero todos los días aquí, de lunes a viernes, a partir de las 12, en Es Radio Libre Mercado, en YouTube, en fin, en podcast, en cualquiera de las plataformas nos pueden encontrar. Sean muy felices, amigos.